Hace 12 años, una usuaria anónima de Furshan publicó sobre un juego hallado en un disco que su papá compró en una expo de computadoras. El juego parecía simple y sin nada especial, pero al ser analizado por otros, hallaron pistas extrañas que lo vinculaban con experimentos humanos y cosas perturbadoras. Vamos a investigar. Si te gustan los misterios de Internet y el contenido perturbador en general, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este. Si te interesa apoyar el canal, puedes hacerte miembro en Ko-fi o miembro del canal para tener acceso a videos sin cortes y otros beneficios, o puedes dejarme una propina haciendo clic en Gracias debajo de este video. Gracias a quienes consideren hacerlo. En julio de 2013, un anónimo en el tablero X de Furshan hizo esta publicación. Oigan X, mi papá compró un CD en una expo de computadoras en Rochester, Nueva York hace años. El CD en sí era para un software de ingeniería, pero había un segundo CD dentro del estuche del CD. No tenía diseño ni escritura, y en el CD había un zip llamado Station. Adentro hay un juego de Blender y un montón de archivos DLL. El juego en sí es muy extraño. No quiero arruinar nada, pero es un juego muy rudimentario que sucede en un campo con 2 edificios. El objetivo es escapar de las entidades que te persiguen. Una vez que te tocan, el juego se cierra. Intenté hacer una página en Angel Fire para subirlo, pero no acepta archivos zip. Si alguien deja su correo, le envío el archivo. Te prometo que esto no es un virus. Revisé varias veces y mi computadora parece limpia. Es comprensible que algunos Anons fueran escépticos y no estuvieran muy emocionados con la idea de darle sus correos electrónicos a un posible troll, pero al final el juego se subió a Mediafire y varias personas lo jugaron. Aquí hay un clip de la jugabilidad de un video de YouTube. Como puedes ver, es un juego muy básico y de alguna manera eso le da un aire inquietante. Está ambientado en lo que parece ser un almacén abandonado y después de caminar un rato, una cara espeluznante parecida a la luna comienza a seguirte. En realidad había 5 caras diferentes, la normal que acabas de ver en el video, así como la cara de perro, la espeluznante, la suave y la luna con aspecto de calavera. Al parecer, al sobrevivir una fase, la siguiente era más distorsionada. Si alguna fase te alcanza, el juego termina. No está del todo claro cuál es el propósito del juego. Por supuesto, deberías tratar de evitar las fases, pero ¿hay algo más? Se supone que debes estar buscando algo. El área que podías explorar parecía muy pequeña. Había unas escaleras que subían al segundo piso del edificio, pero no había nada ahí. Hay un camino afuera con algunos árboles muertos y un muelle con una especie de caja blanca, pero no parecía posible interactuar con ningún objeto. Al quedarse sin opciones en la jugabilidad, algunas Anons analizaron el código y una comentó: decidí descargar el juego y revisar su código en el hilo de ayer. El código es, por falta de una mejor palabra, raro. Es fácil notar que es un producto de Blender, pero no muestra ningún otro indicio de haber sido hecho por Blender. Parece que alguien programó el juego en otro lenguaje y luego lo convirtió manualmente en un producto de Blender. También parece que hay un ritmo sinusal agudo en el código.
Para quienes no estudiaron ciencias de la computación, eso significa que hay un sistema de respuesta integrado en el juego. El juego está diseñado para responder a ciertas entradas reformateándose en algo nuevo. Se supone que este es un código que no debería poder ejecutarse, pero por alguna razón alguien lo convirtió en un producto de Blender, reformateando cuidadosamente cada línea de código en lo que estamos descargando. Hay un problema con las partes del código. El juego necesita conectarse con otra parte, como cuando compras un juego y te dice que insertes el segundo disco. Creo que hay más en esto de lo que sabemos y que hay un segundo disco. Supuestamente fue hecho en los 90 en un sistema operativo soviético antiguo antes de ser rehecho en Blender. Honestamente, sé casi nada sobre juegos y códigos, así que realmente no estoy segura de cuál es el significado de algunas de esas cosas, más allá de que supuestamente parecen raras, pero la posibilidad de que haya un segundo disco y por lo tanto una segunda parte del juego es interesante. Lamentablemente no se halló un segundo disco, así que esto también es un callejón sin salida. Ni siquiera parece que alguien haya completado la parte del juego que estaba en el primer disco. Parece que nadie logró pasar de la quinta fase. Quizás si lo hubieran hecho, se habría revelado el objetivo del juego, o tal vez no podían ver el bosque por los árboles y estaban pasando por alto algo que ya habían visto muchas veces. Días después del hilo original, alguien anónimo en otro hilo publicó una captura que tomó mientras jugaba. Desafortunadamente, ahora solo existen archivos de todos estos hilos y las imágenes en sí no se guardan si haces clic en ellas, solo puedes ver una miniatura. Así que está muy pixelada, pero muestra una de las paredes exteriores en el juego, y en la pared había un conjunto de coordenadas. Si ingresas estas coordenadas en Google Maps, la ubicación aparece en Siberia, Rusia, cerca del pueblo Mernai. La ubicación exacta parece estar en medio de la nada y al principio no parece notable hasta que miras las fotos satelitales. Se ven dos edificios junto a un lago. Quizá pienses que no es especial, pero quienes jugaron Station.exe encontraban este lugar extrañamente familiar. Es el escenario del juego. Muchos de ustedes probablemente nunca han escuchado de Mirne. Yo no había oído hablar de él. Solo tiene alrededor de 40.000 habitantes y no es precisamente el destino turístico más popular de Rusia. Aunque parece estar aislada, alberga el segundo pozo artificial más grande del mundo y la ciudad es gestionada por El Rosa, el principal productor mundial de diamantes por volumen. Rosa emplea al 70% del pueblo, posee una aerolínea en el aeropuerto y financia las escuelas locales. La mina Mur ya no está en uso después de que se inundó en 2017, pero se espera que vuelva a abrir en 2032. De hecho, 8 mineros murieron cuando se inundó. Quedaron atrapados en la mina y nunca recuperaron sus cuerpos. El jefe de la mina fue acusado de las muertes después de que se encontraran pruebas de que violó las normas de seguridad minera y al año siguiente lo encontraron muerto en su celda de la prisión por causas autoinfligidas. Así que, para ser un pueblo del que casi nadie ha oído hablar, en realidad tiene una historia algo interesante y a veces oscura. En fin, me desvío del tema. La ubicación de las coordenadas, los dos edificios que simplemente llamaremos la estación, está a unos 10 kilómetros del centro de Mernai y es un lugar bastante aislado. Hay otro edificio a unos 500 metros de distancia, pero realmente no hay mucho entre la estación y Mernai, y aún menos en la otra dirección. Está a unos 50 kilómetros de la carretera oficial más cercana, y el resto parece ser naturaleza salvaje. ¿Por qué elegirían este lugar como escenario para un juego entre todos los lugares del mundo? En ausencia de información que sugiera lo contrario, y dado que Mirny es un pueblo minero, estaría dispuesta a apostar que la estación también tiene algo que ver con la minería. Supongo que el gran cuerpo de agua junto a él podría haber sido una mina que después se inundó. Esto no nos da muchas respuestas, considerando que Station.exe no es un juego de minería, pero tal vez sea un punto de partida para investigar más.
Encontré algo interesante sobre la mina Mare en Mernay. Los helicópteros tienen prohibido volar sobre o cerca de ella porque temen que puedan ser absorbidos y caer en el pozo. El agujero es tan grande que seguramente hay mucho movimiento de aire entre el cálido que sube y el frío que baja en la superficie. Este efecto se acentuaría por las temperaturas extremadamente frías en esta zona la mayor parte del año. Así que un helicóptero que vuele por encima o cerca del pozo podría, en teoría, ser absorbido por este efecto de vórtice de aire. No encontré informes de que esto haya sucedido, así que supongo que la restricción es solo precaución. En noviembre de 2009, un avión se accidentó en Mirny solo 59 segundos tras despegar y murieron las 11 personas a bordo. En diciembre de 1996 ocurrió otro accidente de avión, pero los 12 ocupantes solo sufrieron heridas leves y sobrevivieron. Estas son prácticamente las únicas cosas notables que pude encontrar sobre el área, y dado que Station.toexe no presenta helicópteros ni aviones, estrellados o de otra manera, estoy bastante segura de que esto no es relevante para el juego. Algunos han teorizado que las lunas en el juego podrían tener algo que ver con la mina y los helicópteros que supuestamente fueron absorbidos, pero personalmente no veo ninguna razón para sospechar que haya una conexión ahí. El comentario que leí antes sugería que había un segundo disco, que supongo podría haber contenido vínculos con la mina, pero realmente no podemos especular sobre partes teorizadas del juego que no sabemos con certeza si existen. Poco después del hilo original, una persona anónima que decía ser de Rusia dijo que iría al lugar para investigarlo y luego informaría sobre lo que encontrara. No se sabe si esta persona anónima realmente fue o solo desapareció, pero hubo otro comentario de un anónimo en otro hilo que decía: «Hermano de Rusia, aquí no pude llegar al sitio. Desde las afueras del pueblo está rodeado por militares. Cercado con advertencias y vehículos militares cada kilómetro. No tomé fotos por si había problemas. Mi amiga cercana dice que esto apareció a inicios de semana, pero no sabe por qué. Perdóname por no intentarlo más, pero entenderás que el ejército ruso no es como el estadounidense y no quieres presionarlos demasiado». Como mencioné, no sé si era el anón original que dijo que vendría u otra persona, pero otros anons dudaban mucho de lo que afirmaba. Es comprensible que no quisiera arriesgarse a meterse en problemas investigando más, pero no pudo al menos tomar un par de fotos para probar que estaba en la zona. Respondió a quienes lo acusaban de mentir con este comentario: «Amigos, por favor entiendan que no puedo. Aquí los militares son diferentes que en su país. No soy rica, lo que significa que no puedo pagar para salir de problemas, lo que significa que si me atraparan tratando de tomar una foto y eso los enojara, estaría en serios problemas. Publico esto desde un lugar público de internet porque ahora estoy nerviosa. Me quedan solo unos 30 minutos y luego debo irme. Lo siento, pero sí lo intenté». Personalmente, no veo ninguna razón para creerle a esta persona sin pruebas, pero te dejo a ti decidir por ti misma. Había otros posibles vínculos en los archivos del juego que resultan más inquietantes. Después, en otro hilo, alguien revisaba los archivos del juego y encontró Slow Scan Television, un método para transmitir imágenes estáticas por radio. Cuando se decodificó, había otra imagen que contenía otro conjunto de coordenadas. Estas eran para otra ubicación en Siberia, aunque esto está prácticamente en medio de la nada. No hay edificios ni señales de civilización en ningún lugar cerca de ahí. Después se halló otro conjunto de coordenadas. Perdóname por la falta de explicación, pero la investigación se vuelve bastante difícil de seguir en este punto. De todos modos, estas coordenadas también eran para un lugar remoto y, según un anónimo, la zona habitada más cercana es una localidad urbana conocida como Severo-Yeniseiske. El anónimo comentó que la mayoría de los trabajadores ahí son del campo biomédico, lo que le pareció extraño.
Luego descubrieron una empresa llamada SSPE Bioimplant, que aparentemente tuvo su sede ahí en algún momento. Esto los llevó a un hombre llamado Vitaly Shevchuk, quien de enero de 2012 a febrero de 2016 fue el director técnico de esta empresa. Como nota, no creo que tenga relación con Station.exe, solo me pareció interesante. Aparentemente, Vitaly trabajó para una empresa que estuvo involucrada en un escándalo relacionado con tejido humano robado. En 2005, retiraron todos los materiales que se habían derivado de tejido de donante proporcionado por Biomedical Tissue Services después de que no pudieron garantizar que se hubiera realizado correctamente la identificación del donante, el examen y la recopilación de datos del historial médico. BTS presuntamente obtuvo partes del cuerpo sin permiso de donantes y falsificó certificados de defunción y consentimientos, sobornando funerarias. Estos tejidos y partes del cuerpo se distribuyeron en Estados Unidos y se usaron en miles de operaciones. Debido a la falta de datos sobre el historial médico, miles de pacientes estuvieron en riesgo de infectarse con diversas enfermedades como virus de la inmunodeficiencia humana, sífilis y hepatitis B. La dueña de BTS y 3 empleados fueron acusados de tomar partes del cuerpo sin consentimiento legal ni revisión adecuada. De nuevo, no creo que esto tenga nada que ver con Station.exe y ni siquiera creo que Vitaly estuviera involucrado en absoluto, simplemente es otra cosa interesante que encontré mientras investigaba esto. En fin, volviendo a Station.exe, para resumir la historia, estos hallazgos hicieron que la gente creyera que Station.exe tenía algo que ver con la biomedicina y posiblemente que el lugar real del juego cerca de Merney en realidad era una instalación para probar tratamientos biomédicos o incluso armas. También hubo algunos rumores, aunque no pude determinar el origen, sobre experimentos humanos encubiertos que se realizaban en Merney, posiblemente durante la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, que podrían seguir ocurriendo hasta el día de hoy, o al menos hasta que apareció Station.exe. En esa época de hilos en 4chan, en Google Maps solo podías acercarte a la estación por una carretera desde Murnay que pasaba a unos 5 kilómetros. Existía otro camino que conectaba esta carretera con la estación, pero no era accesible desde la vista de calle. En la intersección entre estos caminos había un letrero que señalaba el camino hacia la estación y que se traducía como JSC El Rosa, presa de cola de la fábrica número 3, tercera fase del proyecto, 7.5 kilómetros. Así que esto hizo que todos se preguntaran qué era el proyecto. ¿Podría haber estado relacionado con la biomedicina o experimentos humanos? En la superficie no. Recuerda que El Rosa es la compañía minera que básicamente controla Mernay, y por si no lo sabías, una presa de relaves es una presa de terraplén utilizada para almacenar los subproductos de las operaciones mineras. Así que esto sugeriría que la estación y el área circundante no eran más que una extensión de las operaciones mineras en Mernay. O tal vez eso era lo que querían que creyeras. Supongo que los Anons que investigaban esto creían que era una tapadera para algo más oscuro. Sinceramente no encuentro evidencia que respalde esto. No tengo idea de dónde surgieron los rumores de experimentación humana en Mirny. Intenté con muchos términos de búsqueda diferentes en Google y, como último recurso, incluso le pregunté a ChatGPT y me dijo que no hay documentación pública ni creíble que indique que se haya realizado experimentación humana en Mirny. En mi experiencia, cuando ChatGPT no tiene respuestas, no es raro que simplemente invente algo, así que si ni siquiera eso está arrojando resultados, parece poco probable que haya información en línea sobre esto. Volviendo a las otras coordenadas que se encontraron en los archivos del juego, tampoco pude verificar muchas de las afirmaciones relacionadas con esas. Salvo que haya un error en las coordenadas, Severo-Yeniseiski es la zona más próxima, y el Anon mencionó que la mayoría de quienes trabajaban ahí estaban en el área biomédica. Salvo que el lugar haya cambiado mucho en la última década, la mayoría de quienes viven ahí trabajan en la minería de oro, no en biomedicina.
Anon también había encontrado el perfil de LinkedIn de un hombre llamado Vitaly Shevchuk, después de toparse con una empresa llamada SSPE Bioimplant. El perfil de Vitaly sí dice que trabajó para esa empresa durante 4 años, pero él, y presumiblemente la empresa misma, estaban en Kiev, Ucrania, no en ninguna parte de Rusia, y mucho menos cerca de las coordenadas. De hecho, no pude encontrar ningún registro de una empresa con ese nombre en Rusia. Si buscas en Google, todo lo que aparece es el LinkedIn de Vitaly y enlaces relacionados con la SSPE, una enfermedad cerebral rara. También es extraño que además del LinkedIn de Vitaly, no encontré ningún registro de la existencia de esta empresa en Ucrania. Considera que busco en inglés, no en ruso ni ucraniano, lo cual podría explicar por qué no hallo nada, pero los anons originales también buscaban en inglés y, según dicen, sí encontraron esos enlaces. No quiero sonar como una teórica de la conspiración, pero sí me hace preguntarme si se ha eliminado alguna información de Internet aquí. No necesariamente estoy diciendo que se haya eliminado para encubrir algo relacionado con Station.exe, pero la falta de información ahora es extraña, considerando que hay razones para creer que antes había más información en línea sobre todo esto. Pensaría que solo es anónimos diciendo tonterías, pero si revisas los hilos archivados de Station.exe, verás ejemplos de callejones sin salida o pistas falsas donde el proceso estaba bien documentado. Por ejemplo, al analizar el código del juego, un anónimo encontró el nombre de usuario de Windows del autor, Miss, y cuando otros buscaron en Facebook solo encontraron una cuenta con ese nombre. Alguien le envió un mensaje y parece que no tenía relación con esto. Un callejón sin salida, pero puedes ver qué llevó a esa línea de investigación. Pero con esta empresa de bioimplantes, simplemente no tiene sentido por qué alguien la vincularía con estas coordenadas, o más ampliamente, con Station.exe. Otro descubrimiento en este caso fue mencionado en la ahora desaparecida página de Wikia para Station.exe, cito: el código del juego fue abierto por He, revelando un montón de cosas extrañas y conexiones con K y un sitio espeluznante protegido por contraseña, semperproteinam.com. Se encontraron fotos de una supuesta base militar en el sitio. El dueño negó que estuvieran ahí y cambió la contraseña del sitio, haciendo esto aún más sospechoso. Así que hay bastante que analizar ahí. Primero que nada, G es el foro de discusión de tecnología de 4chan y K es el foro dedicado a armas y armas de fuego. Esta parte de la investigación es un poco difícil de reconstruir 12 años después. La información está repartida en varios archivos y parece que mucha de ella se ha perdido por completo. Semperproteinam fue hallado en un volcado de memoria tras el inicio del juego por Oneanon. Este sitio ha sido eliminado desde entonces, pero al revisar los archivos en 2014, la página principal era simplemente una página gris con 3 enlaces rojos: Zona 1, Zona 2 y Zona 3. Si das clic en esos enlaces del archivo, verás este mensaje: no autorizado. El servidor no verificó que tengas permiso para acceder al documento solicitado. O diste credenciales incorrectas, por ejemplo, una contraseña incorrecta, o tu navegador no entiende cómo proporcionar las credenciales requeridas. También se detectó un error 404 al intentar usar un documento de error para la solicitud. Se requería un usuario y contraseña para entrar a esas zonas, y los Anons descubrieron estos datos. El nombre de usuario era Instrumento y la contraseña era Glockenspiel. No me preguntes cómo lo determinaron porque no tengo idea. De todos modos, cuando entraron al sitio descubrieron varios archivos inusuales y potencialmente sospechosos. Algunos solo eran creepypastas y memes viejos, pero otros trataban de teorías de conspiración. Fotos de extraterrestres e imágenes de la base Dulce, supuesta instalación subterránea militar y de investigación alienígena en Nuevo México.
Había archivos que vinculaban al dueño del sitio con el foro de armas de Fujian. Aunque esto no es alarmante por sí solo, por el contenido conspirativo, los Anons se preguntaban si esta persona podría tener evidencia no pública o estar involucrada directamente en conspiraciones. Y entre todos estos archivos extraños había otro que parecía unir todo esto. Estación X. Los anónimos hallaron el contacto del dueño del sitio y tras comunicarse cambiaron las contraseñas, lo que aumentó las sospechas. Poco después, alguien que afirmaba ser el dueño del sitio apareció en un hilo de estación.exe con este comentario. Semper Proteinam es mi sitio web personal cutre, donde guardo archivos que me parecen interesantes o que están en peligro de desaparecer. Por eso está estación.exe ahí, porque me pareció interesante y era un juego ruso basura de una sola vez. No es el protocolo de transferencia de archivos de K, no es súper espeluznante, y lo único que hay en la zona 2 y 3 es donde puedo subir archivos para la escuela y esas cosas. No me cites, ya que la información es dispersa e incompleta, pero los archivos hallados por los Anons no parecían tener relación con tareas escolares. Personalmente no creo que hubiera nada incriminatorio ahí. Algunas de las fotos de extraterrestres ya habían sido desacreditadas en el pasado y, hasta donde sé, no había nada revolucionario en el resto de los archivos relacionados con conspiraciones. Pero parecía que había algo más que solo el dueño usándolo para guardar archivos al azar y tareas escolares. Una Anon preguntó, ¿por qué tu sitio web aparece en el código del juego? La dueña respondió, ¿quién dice que lo está? No es mi juego. Tal vez lo descargaron de mi sitio y se confundieron. Publica una captura de mi sitio en el código. Otro anónimo preguntó dónde encontró el juego y él respondió, alguien lo publicó en X hace un tiempo con el copypasta del CD. Nos estuvimos divirtiendo en el juego, subí un video mostrando la jugabilidad porque la mayoría tenía miedo de algún tipo de virus. Luego el hilo murió. Luego le preguntaron al dueño, ¿por qué tienes fotos de la base militar Dolce en tu sitio web y por qué cambiaste la contraseña? Él contestó, no lo hago. Cambio las contraseñas porque son unos mocosos. Es una razón válida para cambiar las contraseñas. Tampoco me gustaría que los anónimos de Fujian inundaran mi sitio personal y me acusaran de cosas. En cuanto a su simple respuesta de no lo hago respecto a las fotos de la base militar Dolce, esto causó aún más sospechas. Como dije, la base militar Dolce es solo una teoría de conspiración. No hay pruebas de que ese lugar exista. Había tantos Anons publicando esto que creí que el dueño sí tenía archivos relacionados con la teoría. Parece extraño que él lo negara por completo en lugar de admitir que tenía archivos relevantes. Pero solo los tomaron de internet y no eran auténticos. Sin embargo, no creo que este sitio ni su dueño tengan relación con Station Exe, salvo que el juego esté guardado aquí y el dueño lo haya jugado antes. Que yo sepa, nadie mostró pruebas de que el sitio estuviera en el código del juego después de que el dueño pidiera una captura de pantalla. El dueño parecía sospechoso, pero es comprensible, ya que probablemente no tenía relación con Station.exe y solo era interrogado por usuarios anónimos de Fujian. En este punto tenemos varios callejones sin salida, líneas desacreditadas y ninguna pista activa para investigar. Sin embargo, hay una teoría que aún no hemos cubierto, pero no es más que un engaño o un juego de realidad alternativa, Realísticamente, la gran mayoría de publicaciones en línea, como el hilo original de 4chan sobre juegos encontrados y espeluznantes, resultan ser intentos de juego de realidad alternativa y usualmente es la misma persona que lo publicó quien realmente lo creó. En este caso, hay información adicional que sugiere que todo esto fue orquestado por la persona que hizo la publicación original. Un par de horas después del hilo original, Anon comentó lo siguiente. La descarga es legítima.
Lo pasé por 3 escáneres de virus y malware antes y después de descomprimirlo, y luego escaneé mi sistema después de ejecutarlo. Todos salieron limpios. El juego fue hecho con Blender 267, muy probablemente en Estados Unidos, ya que el archivo está codificado en ese idioma, y la última fecha de modificación es el 7 de noviembre de 2013, fecha en formato estadounidense, a las 2:08 de la mañana, 4 horas antes de la publicación de Original Poster. Algunas de las DLLs ahí son DLLs de transmisión o codificación de video, lo que podría explicar algunos de los errores visuales que se están presentando. Si fue intencional, me disculpo. ¿Cuánto tiempo te tomó armar esto? Original Poster. Está muy bien hecho y si se usa bien como creepypasta puede volverse una leyenda. Original Poster respondió. Aquí Original Poster. Ni idea. Mi única experiencia con Blender es haber visto a mi amiga del club de cine en la universidad hacer una pequeña animación para una película. Sé que esto suena totalmente a creepypasta y no tengo manera de probar que esto sea real, pero la mejor persona para preguntar es ese chico de Rochester, Nueva York. Probablemente tiene esa fecha de última modificación porque fue cuando lo copié del CD a mi computadora, creo. No estoy completamente segura, pero creo que tiene sentido. La fecha de última modificación sería cuando Original Poster descargó el juego del disco a su computadora, no cuando se creó el juego, así que no creo que haya nada incriminatorio en eso. Sin embargo, cuando le pidieron a Original Poster que proporcionara una foto del disco en el que encontró el juego, fue cuando las cosas tomaron un giro inesperado. Al ser una publicación archivada, solo puedes ver miniaturas de baja calidad al hacer zoom, pero el disco en la foto no parecía mostrar señales de haber sido grabado. Ahora, no sé si esto es una prueba definitiva de que el disco no tenía nada. Aparentemente, el archivo comprimido tenía alrededor de 35 megabytes y, al descomprimirlo, era un poco más de 40 megabytes. En realidad, no estoy segura si esto es correcto, dado que 35 megabytes equivalen a 1 minuto y medio de video o a 11 canciones, y aunque el juego era pequeño, uno esperaría que fuera un poco más grande que eso. Pero para comparar, una película promedio en un disco versátil digital parece tener alrededor de 5 gigabytes. Puedes ver visiblemente las marcas en un disco cuando se ha grabado una película en él, pero no sé qué tan obvio sería para un archivo mucho más pequeño. Lo más condenatorio es que el juego parece haber sido creado con Blender 267, lanzado solo 2 meses antes de la publicación original, lo que desacredita las afirmaciones de que el disco fue comprado años antes. Supongo que es posible que haya habido algún malentendido. La persona que publicó dijo no tener mucha experiencia con Blender, pero sabía que el juego fue hecho ahí. Quizá él o un amigo lo abrieron en esa versión de Blender, dejando un rastro que se encontró al analizar los archivos. Aunque no lo sé, esto sí parece un poco enredado, y la explicación más sencilla probablemente sería que la persona que publicó creó el juego ella misma y escribió la publicación como parte de un intento de juego de realidad alternativa. En otros hilos, usuarios creían que el juego fue creado en Python y no en Blender. La verdad, no sé mucho de juegos y no puedo averiguarlo sola, así que no sé a quién creer. Tal vez haya más detrás de Station.exe. Quienquiera que lo haya creado en primer lugar, debió pensar que había algo significativo sobre el lugar en el que se ambienta, pero después de numerosos hilos y de que incontables anónimos pasaran quién sabe cuánto tiempo investigando esto, no parece que nadie haya encontrado nada concreto. Personalmente, creo que esto es un juego de realidad alternativa probablemente hecho por quien abrió el primer hilo, pero te dejo formar tu propia opinión. De cualquier manera, este fue un misterio bastante interesante de investigar y un descanso más ligero del contenido mucho más oscuro que normalmente cubro en este canal. Por más difícil que sea investigar cosas como esta de hace años donde tienes que depender de archivos y mucha de la información ya ni siquiera existe, todo eso de alguna manera le agrega diversión. A veces importa más el viaje que el destino, espero que lo hayas disfrutado. Me gustaría conocer tus opiniones y teorías en los comentarios y saber qué temas quisieras que trate después.
Si te gustó el video, por favor considera darle like y suscribirte. Muchísimas gracias a mis miembros de Ko-fi y a los miembros del canal cuyos nombres aparecen en pantalla ahora. Realmente aprecio mucho su apoyo. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez en un nuevo video.